En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Profesor Moisés Wasserman, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo está usted? Pues conmovido como todos los colombianos que leyeron su artículo en el diario El Tiempo sobre el narcisismo y la paranoia. Y entonces, yo quiero hacerle algunas preguntas sobre ese texto suyo que es sencillamente espectacular y que el país entero debiera tener en su hoja de ruta muy presente para saber qué nos está pasando. Profesor Wasserman, porque el remedio para un narcisista es un buen psiquiatra, supongo yo, inocentemente. Pero sí, cuando es un país el que sufre un narcisista paranoico, ¿qué remedio le queda, profesor? Pues yo ni siquiera sé en qué medida puede un buen psiquiatra tener éxito. Pues hay ciertas características pues que son muy difíciles de manejar. Fíjese que precisamente algunas de ellas parecen tan sumamente fijadas en la personalidad que es muy difícil de cambiar. Eso es el sentido de grandiosidad, la necesidad de admiración, una falta de empatía muy notoria, una falta de simpatía con la gente, una explotación sobre todo de los más cercanos y de los que más lo acompañan, y también una sensibilidad a la crítica que llega al extremo de convertir a cualquier crítico en enemigo. Yo creo que es un fenómeno general y es de mal pronóstico, diría yo, si fuera médico. De mal pronóstico. Profesor, en la leyenda griega, el Narciso terminó devorado por una jauría de perros que se abalanzaron sobre él sin que se diera cuenta porque estaba absorto mirando su imagen en una fontana de agua. Sí. Entonces, ¿el único remedio para el Narciso es soltarle los perros? Eso, no sé, pues los griegos en algunas cosas tenían razón, en otras no. Alguna vez, hace muchísimo tiempo, leí un cuento de Rodó, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que me llamó la atención porque cuenta que el lago estaba muy triste. Y pues le decían que lo entendían, que estuviera tan triste porque se había muerto Narciso, que era tan hermoso. Y entonces el lago preguntó: ¿Narciso era hermoso? Y yo estoy triste porque yo me miraba en sus ojos, ¿no? Así que a veces el narcisismo tiene ese problema, que uno puede estarse mirando en sus ojos y eso es peligroso. Bueno, profesor, yo le voy a pedir una declaración juramentada. Júreme que usted no estaba pensando también cuando escribía estas líneas maestras. Júreme que no estaba pensando también un poco en Nicolás Maduro, o un poco o un mucho, porque lo hemos visto estos días en vísperas de la posesión fraudulenta en la que está empeñado, pasando por encima de lo que fueron las elecciones, que es clarísimamente la figura del Narciso. ¿No pensó un poco en Nicolás Maduro también? Pues sí, ahí como me contestó a mí
esa inteligencia artificial que le pregunté, esa es una característica muy corriente en los populistas muy, muy autoritarios, y pues Maduro es un ejemplo. Claro que lo último de Maduro, ese cartel, es absolutamente una vergüenza de tamaño universal. Fíjese, una de las características que yo describí de los textos, decían que convierte a sus adversarios en enemigos espantosos y criminales, pues los convierte en criminales, criminaliza a quienes se le oponen. Y yo creo que este es el caso extremo, es decir, es difícil encontrar algo peor que esto. Y una gran vergüenza que estemos representados en ese acto grotesco que va a ser la posesión. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece lo que nos está esperando Colombia presente en la posesión del narciso paranoico Nicolás Maduro? Es que usted complica la vida cuando le mezcla, porque yo conocía bien la leyenda del narciso. Para mí fue siempre apasionante esa figura, pero la mezcla con la paranoia, esa sí no la tenía presente. Sí, no sucede siempre. Precisamente por eso fue que consulté al oráculo moderno, que es esa inteligencia artificial, que me dice que sí ocurre, no es de todos los días, no es muy frecuente, pero ocurre especialmente en líderes populistas. A líderes populistas. ¿Y por qué no nos cuenta cómo es esa mezcla de narcisismo y paranoia para los que no estamos acostumbrados a hacer esas indagaciones psiquiátricas tan profundas como las que usted hace? No, pues es que además de sentirse grandioso y sentirse poderoso, inteligente y tener siempre la razón, siente que los demás lo persiguen. Y el paranoico siente que es perseguido y se vuelve por eso también un perseguidor, ¿no? Y creo que eso describe bastante bien a muchos líderes. Bueno, y ahí puede tener algo de razón el paranoico, porque por no sentirse perseguido, Narciso se dejó devorar por la jauría de perros que lo perseguía. Él no sintió que lo estuvieran persiguiendo y se seguía mirando y seguía absorto, mirando su cara, y la jauría de perros llegó y se lo comió. De manera que tienen razón al sentirse perseguidos, ¿no le parece? ¿Es la forma para defenderse de lo que le puede pasar a un narcisista? De pronto usted tiene razón, pero no sé, sí, se sienten perseguidos y se convierten en perseguidores. Una de las características de los paranoicos. Eso que usted dice, profesor, me inquieta grandemente. Quiere decir que el narcisista paranoico se siente perseguido y reacciona brutalmente contra todo intento que se haga desde fuera para ponerlo en razón, para que comprenda que no es lo más hermoso de la creación, para que entienda que debe escuchar otras voces. ¿No es ese un tema de la mayor importancia y de la mayor gravedad? Por supuesto, ¿no? Y una de las características que yo mencionaba era el hecho de que convierte a contradictores que son contradictores, pues una persona pública tiene necesariamente contradictores, uno que no es público también, pero los convierte en seres espantosos, en criminales espantosos, ¿no? Ese cartel que mencionábamos hace un rato de Maduro ofreciendo $100,000 por la cabeza de
de su contendor, al cual pues evidentemente me engañó. Pues creo que la prueba más transparente de cómo una persona que se siente perseguida se vuelve un perseguidor implacable. $100,000 por la cabeza de Luis Edmundo González ofrece el narcisista paranoico Nicolás Maduro. Profesor, ¿no le parece a usted que este es un experimento importantísimo para ver qué nos aguarda a nosotros mismos? Bueno, yo soy malo como profeta, solamente puedo ahí cruzar dedos y hacer fuerza, porque ojalá nunca nos llegue a pasar algo similar. Pero sí soy un poco malo profetizando. Bueno, pero vamos a estar representados en la posesión de Maduro. Hágame el favor. Eso me parece que es realmente un error extraordinario, y creo que el canciller se dio cuenta y trata de disimular un poco y decir que es una recomendación técnica o algo así, pero no, eso realmente es un hecho sin perdón. Es un hecho sin perdón, profesor. Tenemos la lista no, el número de los venezolanos que han tenido que dejar su país huyéndole a ese narciso paranoico que es Nicolás Maduro. Sí, eso es algo, pues todos lo conocemos, lo sabemos. En todos los países de Latinoamérica y en España y en Estados Unidos, pues la cantidad de refugiados es inmensa. En la frontera sur de los Estados Unidos se han dado cita. ¿Cuántos, por favor? En el paso por el Darién hemos visto desfilar a cuántos venezolanos huyéndole a un narciso paranoico. Es que es una mezcla muy peligrosa, profesor, independientemente de vaticinios y de profecías. La mezcla del narciso y del paranoico es una mezcla terrible, explosiva. Sí, es algo peligroso, y creo que hay muchos ejemplos en la historia que así lo señalan. Sí. Muchos ejemplos en la historia, un cualquier Hitler, un cualquier Mussolini. Eso no ha sido examinado, que yo sepa suficientemente, y he tratado de estudiar la historia de esos personajes que condujeron al mundo a un horror de 50 millones de muertos. Bueno, profesor, narciso y paranoico, usted demuestra que forma parte integral o esencial de la personalidad de Gustavo Petro, ¿no es así? Pues yo lo dejo al juicio de cada cual, y me limité a hacer una descripción de las características, ¿no? Pues no, yo no oculto y no he ocultado nunca que no soy admirador ni seguidor de su personalidad. Pero ¿qué tal pues esta mezcla del narciso y del paranoico? Recuerden ustedes a Narciso, el joven griego que entró en un bosque y en el bosque encontró una fontana y en la fontana vio su cara y era tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa que no se podía desprender de admirarla, hasta que llegó por detrás una jauría de perros y lo devoró. Esa es la leyenda a la que hace mención el profesor Wasserman, ¿no es cierto? Así es, sí. Bueno, Sí. bueno, profesor, entonces quedamos esperando la jauría de los perros. No sé, yo como le dije, no soy profeta. Muy difícilmente historiador. Usted no es profeta, solamente que sienta las bases para que uno haga sus propias profecías. Y las estamos haciendo
después de su escrito maravilloso, que lamentablemente se lee poco porque en Colombia se está leyendo poco. Tenemos, Demar nos quiere recordar el nombre de ese escrito del profesor Wasserman. Claro, doctor Fernando, Narcisismo y Paranoia, un trastorno de personalidad, escrito por el doctor Wasserman, donde yo hice la tarea, doctor Wasserman, a mí me pasó. Yo me puse a leer el artículo, empezando porque usted sugería que hubiera un equipo y casi que interdisciplinario que acompañe a Gustavo Petro en sus giras y propuso, ¿por qué no un psiquiatra? Y de ahí en adelante, pues todo lo que leí me parecía estar leyendo que se trataba de Petro, pero ustedes han hecho una extraordinaria composición de cómo otros personajes que ostentan el poder pueden tener los mismos rasgos. Lo que preocupa es que tienen los dos, ¿no? Un tema de paranoia absoluta, porque dice que hay golpe blando, que hay golpe duro, que hay golpe de Estado, que hay golpe de corbatas, y al mismo tiempo es un hombre que no deja, ustedes lo vieron el 31 de diciembre, habló de un país que no existe, habló de unos resultados que no ha entregado, y eso lo que indica es que tiene un excelente, se autocataloga o se autodefine como un extraordinario presidente. El Narciso. Al Narciso, sí. El Narciso. El Narciso que describe el profesor Wasserman, que describe la mitología griega en la persona de este muchacho que se perdió en el bosque y terminó devorado por los perros porque no se dio cuenta que lo estaban persiguiendo, abstraído como estaba en su figura reflejada en las aguas de la fontana. Profesor Wasserman, pues solo queda decir que Dios tenga compasión de nosotros, ¿no? Y que nos ayude. Sí, bueno. Ojalá que todo vaya para bien. Sobre todo ahorita, iniciando un año 2025. Metámosle un poco de optimismo y ojalá que nos vaya bien. Profesor Moisés Wasserman, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Gracias por su llamada, muy amable. Bueno, era el profesor Moisés Wasserman. ¿Qué artículo? ¿Qué reflexiones? ¿Qué motivos de estudio? El problema de Petro es fundamentalmente un problema de orden psiquiátrico. Debe tener, no solamente para sus viajes, yo diría que de cabecera permanente, un buen equipo de psiquiatras, ¿o no? Porque es que además, doctor Fernando, estos rasgos que uno ha revisado del presidente de la República también son producto de cierto tipo de adicciones o de cierto tipo de costumbres que tiene la persona que lo padece. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, un tipo que encaja también muy bien en esto es el mismo Armando Benedetti. Exactamente igual. Y vea usted de quiénes se rodea el presidente de la República, que, insisto, tiene una forma de autodefinirse y autopercibirse realmente fuera de toda lógica. Bueno, pero yo no me atrevería a decir que Benedetti se siente tan lindo, tan maravilloso, tan inteligente, tan ilustrado como Gustavo Petro, porque él siente que es lo mejor que ha habido en la naturaleza y ahí se está mirando en las aguas de esa fontana y corre el riesgo de que vengan los perros y que se lo coman. El profesor Wasserman, que es un hombre muy prudente, muy cuidadoso, no quiso extendernos esa posibilidad para dejárnosla a nosotros por nuestra cuenta. Cada uno que lo lea y que lo mire. Recuérdenos el título del escrito y la fecha en que salió publicada, Demar. Doctor Fernando, esto es una publicación de mediados de diciembre. No tengo exacta la fecha, esto debe haber sido como entre el 18 y el 21 de diciembre que salió la columna que nosotros la publicamos aquí en La Hora de la Verdad. Narcisismo y Paranoia. La vamos a volver a postear ahora mismo en las redes sociales de La Hora de la Verdad. Aquí, junto con esta entrevista que acabamos de tener con el doctor Wasserman, vamos a tener el artículo de él para que lo puedan repasar. Moisés Wasserman, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, uno de los hombres más ilustrados y más profundos
que hay en Colombia haciéndonos reflexionar sobre sus grandes temas, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos.